Nicolás, de 8 años, corría peligrosamente cerca de la alberca. La regla en la mansión Velasco era el orden, y la visita del doctor Beltrán estaba programada para las 5, lo que significaba que la perfección era innegociable. El agua de la alberca era una superficie inmóvil, un espejo azul que reflejaba la calma forzada del lugar. Daniela, una de las empleadas, limpiaba un ventanal cercano y observaba. Sentía la tensión en el aire. La rutina de la casa era una fachada frágil, y el niño era la única variable impredecible. El reloj avanzaba, y la presión por mantener todo impecable aumentaba con cada minuto que pasaba. El entrenamiento de Daniela, algo que mantenía rigurosamente oculto, la puso en alerta. La proximidad de un niño a un cuerpo de agua de ese tamaño era una señal de alarma. Vio a Nicolás inclinarse, fascinado por su propio reflejo. La complacencia era un lujo que su pasado no le permitía. En su antiguo trabajo, un momento de distracción como ese resultaba en un desastre. Apretó el trapo en su mano, su instinto de paramédico de combate luchando contra su deber de permanecer invisible. La orden de no intervenir era clara, pero la visión del peligro inminente era aún más fuerte. El sonido fue rápido y brutal. Un resbalón, un golpe sordo y el estallido del agua al romperse. Nicolás desapareció. Por un instante todo el personal se congeló. Los otros empleados quedaron paralizados, sus rostros una máscara de pánico puro. El protocolo no contemplaba algo así. El único sonido era el de las ondas golpeando suavemente el borde de la alberca, el eco de un desastre que acababa de ocurrir. El niño se hundía, y cada segundo de duda lo empujaba más cerca de la muerte. El orden perfecto de la mansión se había hecho añicos en un instante. Daniela no esperó permiso, soltó el trapo y corrió. Sus pies se movían con una velocidad y un propósito que nadie en la casa había visto jamás. Cruzó el salón, empujó la puerta del jardín y saltó directamente al agua helada, sin pensarlo 2 veces. El shock térmico no la detuvo. Bajo el agua, sus ojos estaban abiertos y enfocados, localizando el cuerpo inerte de Nicolás. Lo agarró con una eficiencia práctica y lo impulsó hacia la superficie, emergiendo con el niño en brazos, mientras los demás solo miraban, incapaces de actuar. Junto a la alberca, la situación era desesperada. Los labios de Nicolás se estaban volviendo azules. No respiraba. Ignorando los gritos y la confusión, Daniela actuó. Colocó sus manos sobre el abdomen de él y aplicó una compresión súbita y ascendente. No era la RCP estándar, era una técnica de campo de batalla, violenta y precisa, diseñada para forzar el aire restante en los pulmones a expulsar el agua. El pequeño cuerpo del niño se arqueó por la fuerza del impacto. Repitió el movimiento, una segunda vez, con una precisión calculada y letal. El sonido seco de la maniobra resonó en el patio. A la tercera compresión, el método funcionó. Nicolás expulsó un chorro de agua, tosió violentamente y luego inhaló aire con un sonido ronco y desesperado. Sus ojos se abrieron, llenos de pánico. Fue en ese preciso instante que llegó don Héctor, con el rostro pálido de terror. Vio a su hijo vivo, pero luego vio la marca roja en su estómago y la expresión ferozmente concentrada de Daniela. El alivio en su pecho fue envenenado al instante por la sospecha. La miró, no con gratitud, sino con una fría acusación. Su voz cortó el aire. ¿Qué demonios le hiciste? El doctor Beltrán llegó en 1900. Menos de 10 minutos, su costoso auto apenas haciendo ruido al detenerse. Entró en la escena como un director de orquesta tomando el podio. Con un gesto, apartó a Daniela. ¿Quién la autorizó a tocarlo? Espetó sin siquiera mirarla a los ojos. Se arrodilló junto a Nicolás, su toque profesional y distante. Don Héctor, todavía pálido, exhaló con alivio. «Doctor, gracias a Dios que llegó», dijo, cediendo inmediatamente el control. El protocolo de la casa era claro. La palabra de Beltrán
Era ley. Daniela, empapada y temblando, se convirtió en una espectadora invisible, su acto heroico evaporándose bajo la mirada glacial de la autoridad médica. Beltrán examinó la marca roja en el abdomen de Nicolás. Esto es una contusión, el resultado de un procedimiento brutal y no autorizado, sentenció, usando el lenguaje como un bisturí. Señaló la pared del salón, donde un kit de primeros auxilios de última generación estaba encerrado en una caja de cristal. Ahí está el equipo de emergencia. El protocolo es llamar al 911 y esperar, no jugar al héroe. Se giró hacia don Héctor, su voz grave y llena de certeza. Una maniobra así, sin entrenamiento, pudo haberle perforado un órgano. Tuvimos suerte. La acusación era clara. Daniela no había salvado a Nicolás, lo había puesto en un riesgo aún mayor. Don Héctor, atrapado entre el alivio de ver a su hijo respirar y el terror de las palabras del doctor, se volvió hacia Daniela. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Eres doctora?, preguntó, su voz, baja pero cargada de urgencia. Daniela negó con la cabeza. No, señor, pero sé de primeros auxilios de combate. La palabra combate flotó en el aire, extraña y fuera de lugar en el lujo de la mansión. ¿Y por qué deberíamos creerte a ti y no a él?, continuó don Héctor, su dedo señalando al médico. La vulnerabilidad de Daniela era total. No tenía títulos ni credenciales, solo una experiencia que sonaba a locura en ese contexto. Su trabajo y, potencialmente, su libertad pendían de un hilo. Mientras tanto, el doctor Beltrán ya había tomado el control total de la situación. Preparen su habitación. Necesito un monitor de signos vitales ahora, ordenó a una de las empleadas, ignorando por completo a Daniela como si fuera parte del mobiliario dañado. Se movía con una confianza impecable, su presencia llenando el espacio y reafirmando su estatus. Para él, el caos ya había sido contenido. Ahora comenzaba el verdadero trabajo, el suyo. Con cada orden, Beltrán no solo trataba al paciente, sino que también borraba la intervención de Daniela, reescribiendo la narrativa para posicionarse a sí mismo como el único salvador competente en la escena. Daniela, a punto de ser despedida, observó a Nicolás. El niño tosía, un sonido húmedo y superficial que Beltrán parecía ignorar, más centrado en documentar la agresión. Acercándose a don Héctor, ella habló en voz baja pero firme. Señor, con todo respeto, su respiración no es normal. La tos es una mala señal después de casi ahogarse. Necesita vigilar que no tenga agua en los pulmones. Era una advertencia desesperada, una última ficha que apostaba a su favor. Don Héctor la miró, sus ojos llenos de duda. La lógica de Daniela era simple y directa, pero chocaba contra una pared de prestigio y reputación. El doctor Beltrán escuchó la última parte y soltó una risa seca y condescendiente. Por favor, ¿ahora también es neumóloga? Lo que usted describe se conoce como ahogamiento secundario, un término alarmista que la gente usa sin entender. El niño está estable, sus pulmones están despejados, su único problema fue el golpe que usted le dio. Beltrán se acercó a Daniela, su rostro a centímetros del de ella, su voz un susurro amenazante. Usted ya hizo suficiente daño por hoy. No dé consejos que podrían matar a alguien. Deje esto a los profesionales. Su humillación fue pública y total. Para cimentar su autoridad, Beltrán sacó un oxímetro de pulso de su maletín, un pequeño dispositivo que se sujetaba al dedo. Lo colocó en el índice de Nicolás. La pantalla se iluminó mostrando un número, 98%. Mire, don Héctor, la ciencia, los datos, dijo Beltrán con una sonrisa triunfante. 98% de saturación de oxígeno. Es un nivel perfecto. El niño está bien. Usó el pequeño aparato como un martillo para clavar el último clavo en el ataúd de la credibilidad de Daniela. Los números no mentían.
Y los números decían que Beltrán tenía razón y Daniela estaba equivocada. A pesar de la evidencia del oxímetro, una semilla de duda se plantó en la mente de don Héctor. La certeza de Beltrán era casi demasiado perfecta, su desdén por Daniela, demasiado personal. Mientras el doctor llevaba a Nicolás adentro, don Héctor le hizo una seña a Daniela. «Espere en la cocina. No se vaya de la propiedad todavía», ordenó, su tono ahora más confuso que acusador. Luego, sacó su teléfono y le envió un mensaje a su asistente personal. «Consígueme el número del jefe de urgencias del hospital ABC, el mejor que haya, solo para tenerlo a la mano». No iba a desafiar a Beltrán todavía, pero ya no confiaba ciegamente. Instalado en la habitación de Nicolás, el doctor Beltrán transformó el espacio en su centro de comando. Sacó una tableta y comenzó a redactar un informe oficial, sus dedos moviéndose con fría eficiencia sobre la pantalla. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo contra Daniela. Usó términos clínicos como traumatismo abdominal por compresión no autorizada y ejercicio ilegal de la medicina. Se dirigió a don Héctor con una gravedad calculada. «Don Héctor, tengo la obligación ética y legal de reportar esto al Colegio de Médicos. Lo que hizo esta mujer es una agresión, independientemente de su intención. Podríamos estar hablando de consecuencias penales. La amenaza ya no era una sugerencia, sino un procedimiento en marcha». Mientras tanto, Nicolás, acostado en su cama con un monitor de signos vitales a su lado, tosía de nuevo. Era una tos débil, húmeda, que cortaba el silencio clínico de la habitación. Miró a su padre con los ojos nublados por el miedo y la confusión. «Papá», susurró, su voz apenas audible. «¿Dónde está Dani?» El niño no preguntaba por el médico que le sonreía con profesionalismo, sino por la mujer que lo había sacado del agua. Su pregunta era simple, pero en ella residía una confianza instintiva que desafiaba por completo el diagnóstico de Beltrán. Don Héctor sintió una punzada de duda. La lealtad de su hijo no estaba con la autoridad, sino con la acción. El doctor Beltrán escuchó la pregunta y su rostro se tensó. Se recompuso rápidamente, adoptando un tono de falsa comprensión. «Es normal que esté confundido, don Héctor. Es un fenómeno llamado vínculo traumático. A veces, la víctima desarrolla una fijación con su agresor. Es un mecanismo de defensa psicológico». Torció la confianza del niño en una prueba más de la supuesta peligrosidad de Daniela. Lo más saludable para él ahora es mantenerla alejada. Su presencia solo reforzará el trauma que le causó. Cada argumento era una vuelta de tuerca, aislando a Daniela y reforzando su propia narrativa de experto incuestionable. Para solidificar su posición, Beltrán se apartó y realizó una llamada telefónica. Hablaba en voz baja, pero su lenguaje era deliberadamente audible. «Sí, te hablo de la residencia Velasco. Tuvimos un incidente. Intervención civil no autorizada en un casi ahogamiento. Hay contusión abdominal. Por supuesto, todo está documentado con fotos. Procederé con el informe formal al consejo». Hizo una pausa, escuchando. «Entendido. Gracias por la asesoría». Al colgar, miró a don Héctor. «Mi abogado confirma que es el curso de acción correcto. No tengo opción. La semilla institucional había sido plantada. El problema ahora trascendía los muros de la mansión». Con la amenaza de acciones legales sobre la mesa, don Héctor fue a la cocina para enfrentar a Daniela. Le explicó la situación sin rodeos. «El doctor va a denunciarte. Dice que podrías ir a la cárcel por lo que hiciste». El miedo cruzó el rostro de Daniela por un segundo, pero fue reemplazado por una determinación inquebrantable. Miró directamente a los ojos de don Héctor. «Señor, ese niño no está fuera de peligro. La tos que tiene, la forma en que respira, lo he visto antes. El doctor Beltrán está enfocado en el protocolo, pero está ignorando las señales. No me voy a ir.
No hasta que sepa que Nicolás está a salvo, sin importar lo que el doctor diga o haga. Era un compromiso moral, una declaración de guerra. La convicción en la voz de Daniela, sumada a la petición de su hijo, empujó a don Héctor a tomar una decisión. Regresó a la habitación y se enfrentó al doctor Beltrán. Doctor, aprecio su preocupación y su profesionalismo. Sin embargo, Daniela se queda. No voy a despedirla ni a presentar cargos contra la mujer que salvó la vida de mi hijo. La sorpresa en el rostro de Beltrán se convirtió rápidamente en una máscara de fría indignación. Como usted ordene, don Héctor, pero que quede registrado en mi informe que se le advirtió de los riesgos y eligió ignorar una recomendación médica formal. A partir de este momento, la responsabilidad es enteramente suya. Las líneas de batalla estaban trazadas. La confrontación era inevitable. El doctor Beltrán, ahora en completo control, conectó a Nicolás a un monitor de electrocardiograma. Apuntó a la pantalla con un dedo. Mire, don Héctor, una ligera arritmia. El corazón del niño está bajo estrés. Su voz era un bisturí diseccionando la situación para que se ajustara a su diagnóstico. Esto es consecuencia directa del trauma físico que sufrió, de la compresión. Estaba usando la tecnología no para sanar, sino para acusar. Cada pitido del monitor era un eco de su veredicto. La máquina, que debería ser una fuente de datos objetivos, se convirtió en su testigo experto, y Daniela era la única acusada en este juicio improvisado dentro de la habitación del niño. Para reforzar su argumento, imprimió una tira del EKG. El papel mostraba una línea errática, con un pico que Beltrán rodeó con un bolígrafo rojo. Esta es la prueba, la evidencia del daño, dijo, entregándole el papel a don Héctor como si fuera una sentencia. Esta mujer no debe volver a tocarlo. Por la seguridad de su hijo, exijo que sea retirada de la habitación inmediatamente. No era una sugerencia, era una orden respaldada por la aparente irrefutabilidad de la ciencia. Don Héctor miró el papel, la jerga médica y las líneas. Incomprensibles, lo intimidaron. La autoridad del doctor parecía absoluta, y la lógica simple de Daniela comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la tos de Nicolás empeoró, un sonido húmedo y persistente que el monitor no podía medir. Ignorando la mirada furiosa de Beltrán, Daniela dio un paso adelante. «Señor, por favor», le dijo a don Héctor su voz baja y urgente, «está acostado boca arriba. El fluido se está acumulando. Si lo sienta y lo inclina un poco hacia adelante, podrá respirar mejor». Era una solución simple, una pieza de sabiduría práctica aprendida en el caos del campo de batalla, no en un aula estéril. Era un ataque directo a la autoridad de Beltrán, utilizando el cuerpo del niño como prueba. Don Héctor, desesperado por el sonido de la tos de su hijo, cedió. «Hágalo», ordenó. Daniela se movió con rapidez. Ajustó las almohadas detrás de la espalda de Nicolás, levantando su torso y inclinándolo suavemente hacia adelante. En cuestión de segundos, la respiración del niño se hizo menos forzada. La tos no desapareció por completo, pero se volvió menos frecuente, menos desesperada. Fue una pequeña victoria, un resultado práctico y observable que contradecía directamente las complejas teorías del doctor. Por un momento, el alivio inundó la habitación, un alivio que provenía de la acción, no de las máquinas. Beltrán observó la escena con desdén. «Una coincidencia», declaró, su voz goteando sarcasmo. «La sugestión es una herramienta poderosa, especialmente en un niño asustado. Se siente mejor porque cree que debería sentirse mejor, no porque esa maniobra primitiva haya hecho algo». Invalidó la prueba frente a sus ojos, desestimando el alivio tangible de Nicolás como un truco mental. Para él, la evidencia real estaba en sus máquinas y en sus títulos, no en el bienestar fluctuante del paciente.
Se negó a aceptar que una empleada sin credenciales pudiera tener una solución que él no había considerado. Luego lanzó su ultimátum. Se dirigió a don Héctor, su tono ahora glacial. Hemos llegado a un punto crítico. O esta mujer sale de la habitación permanentemente, o mi nombre no aparecerá en ningún informe médico cuando la condición de su hijo empeore. Lo obligó a elegir entre la experiencia visible y la autoridad certificada. Si ella se queda, yo me voy, y usted asumirá toda la responsabilidad legal y médica por lo que suceda a continuación. Era un chantaje profesional, una jugada de poder diseñada para arrinconar a don Héctor y expulsar a Daniela de una vez por todas. Don Héctor, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se quebró. Daniela, salga, por favor, dijo sin poder mirarla a los ojos. Escoltada por un guardia de seguridad, Daniela salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave y definitivo. Se quedó en el pasillo, sola, escuchando. A través de la madera, después de unos minutos de silencio, escuchó el sonido que más temía. La tos de Nicolás, comenzando de nuevo, un poco más débil, un poco más húmeda que antes. La habían sacado de la ecuación, pero el problema seguía creciendo. La guerra se trasladó al dominio público. Alguien, probablemente un aliado de Beltrán, filtró una foto a un conocido blog de chismes. La imagen, tomada con un celular, mostraba la marca roja en el abdomen de Nicolás, ampliada y fuera de contexto. El titular era una bomba. Empleada agrede al hijo del magnate Héctor Velasco. La narrativa de Beltrán ahora tenía una prueba visual, una imagen que valía más que 1000 palabras de negación. La fotografía se esparció por las redes sociales como un virus, despojada de cualquier matiz. Daniela ya no era una salvadora, era una atacante. La reacción en la mansión fue inmediata y dividida. Los otros empleados, que habían presenciado el rescate, defendían a Daniela en susurros furtivos en la cocina. Yo la vi, le salvó la vida, decía una de las cocineras. Pero su lealtad era silenciosa, ahogada por el miedo a perder sus empleos. Nadie se atrevía a contradecir la versión oficial que ahora se cimentaba en Internet. El silencio de los que sabían la verdad era tan perjudicial como las mentiras que se difundían, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza dentro de la propia casa. Pronto, los teléfonos de la mansión comenzaron a sonar. Eran los socios de negocios de don Héctor, sus amigos de la alta sociedad. Sus voces eran una mezcla cuidadosamente calibrada de preocupación por Nicolás y juicio implícito sobre la seguridad de su hogar. ¿Cómo pudo pasar algo así, Héctor? ¿Quién está cuidando a tus hijos?, preguntaba uno. La fachada de la familia perfecta se estaba agrietando bajo la presión externa. Cada llamada era un recordatorio de que su reputación, un activo tan valioso como su fortuna, estaba ahora en juego por culpa de una empleada problemática. En línea, la situación era peor. Médicos de la red de contactos de Beltrán compartían el artículo, añadiendo comentarios que validaban su versión. Un ejemplo clásico de los peligros de 1900, la intervención no cualificada, escribió un cirujano de renombre. Felicidades al doctor Beltrán por su diligencia en proteger a su paciente de más daños. Estaban cerrando filas, convirtiendo un incidente aislado en un caso de estudio sobre la importancia del protocolo y la jerarquía médica. Daniela estaba siendo juzgada y sentenciada en el Tribunal de la Opinión Pública por un jurado de expertos que no conocían los hechos. En un intento por controlar los daños, el equipo legal de don Héctor emitió un comunicado de prensa. Era un texto breve, seco y corporativo que hablaba de un incidente doméstico menor que estaba totalmente bajo control. Aseguraba al público que el niño se encuentra estable y fuera de peligro.
Pero la vaguedad del comunicado solo añadió más leña al fuego. La falta de detalles hizo que la gente asumiera lo peor y que la versión sensacionalista del blog pareciera aún más creíble. El intento de apagar el incendio solo le dio más oxígeno. El doctor Beltrán, sintiendo la oportunidad, dio el golpe de gracia. De forma anónima, concedió una cita al mismo blog. La familia está siendo manipulada, dijo la fuente cercana. Hay personas sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de un padre asustado para crear una falsa narrativa heroica. Es un patrón de comportamiento muy peligroso. No mencionó el nombre de Daniela, pero no era necesario. La había etiquetado, pintándola no solo como incompetente, sino como una manipuladora maestra, una amenaza psicológica además de física. La estocada final llegó esa misma noche. El blog actualizó su artículo con un nuevo titular, aún más venenoso que el primero: La niñera del diablo, salvadora o sociópata. La pregunta era retórica, diseñada para sembrar el pánico. La historia ya no era sobre un accidente en una piscina. Ahora era un thriller psicológico, y Daniela era la villana. La presión sobre don Héctor se volvió insoportable. Ya no solo se trataba de la salud de su hijo, sino del honor de su familia y la estabilidad de su imperio. El informe del doctor Beltrán actuó como un detonador. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un sobre con el sello oficial de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Era una notificación formal que citaba el reporte médico y anunciaba una visita de inspección para ese mismo día. El problema había escalado de un asunto privado a una investigación estatal. La burocracia había sido activada y su maquinaria, una vez en 1900, marcha era lenta, impersonal e increíblemente difícil de detener. Las paredes de la mansión ya no ofrecían protección. La licenciada Robles llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Era una mujer de mediana edad, con una expresión severa y un portafolio lleno de formularios. No se dejó impresionar por el lujo de la casa. Sus preguntas eran directas, incisivas y claramente guiadas por el informe de Beltrán. Así que usted es la señora Daniela. ¿Qué tipo de entrenamiento formal tiene en resucitación pediátrica? Cada pregunta era una trampa, cada respuesta anotada meticulosamente en su expediente. Su frialdad era más intimidante que cualquier grito. Era la indiferencia del sistema. Después del interrogatorio inicial, Robles se dirigió a Daniela con una demanda. Necesito su expediente completo para mañana a primera hora. Contrato de trabajo, referencias comprobables, acta de nacimiento y un certificado de no antecedentes penales, sin falta. Le dio un plazo de menos de 24 horas, un requerimiento casi imposible de cumplir para cualquiera, y mucho más para alguien con un pasado complicado. La petición no era solo un procedimiento, era un arma. Sabía que la falta de un solo papel sería interpretada como una admisión de culpa. Daniela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se pasó la tarde al teléfono, intentando contactar a sus antiguos superiores del ejército para que le enviaran sus registros, pero se topó con un muro de burocracia militar. Sus archivos estaban clasificados. Para liberarlos necesitaba llenar formularios, obtener firmas y esperar semanas, no horas. Lo siento, sargento, pero el protocolo es el protocolo, le dijo una voz anónima al otro lado de la línea. La misma palabra que Beltrán usaba para acorralarla, ahora la usaba el sistema para dejarla indefensa. Mientras Daniela luchaba contra el laberinto burocrático, la licenciada Robles realizó una segunda visita, esta vez sin anunciarse. Entró en la habitación de Minorensin Nicolás justo cuando el oxímetro de pulso emitía un pitido de alerta. La saturación de oxígeno del niño, que Beltrán había declarado perfecta con un 98%, ahora había caído a 94%.
La tos era más frecuente y su respiración visiblemente dificultosa. El niño estaba pálido, su mirada asustada fija en la pantalla del monitor. La predicción de Daniela se estaba haciendo realidad, pero Robles no lo vio como una reivindicación de Daniela. Lo vio como la confirmación de sus peores sospechas. Para ella, el deterioro del niño era una prueba irrefutable de negligencia continua, exactamente como el informe del doctor Beltrán había sugerido. Anotó los números del monitor en su portapapeles con una expresión sombría. No vio el fracaso de un diagnóstico médico. Vio el peligro de haber dejado al niño bajo el mismo techo que su agresora. Su mente ya había emitido un veredicto. Con la evidencia que necesitaba, Robles actuó. Antes de irse, entregó a don Héctor un documento. Era una orden de 1900. Restricción provisional. Por la seguridad del menor, la señorita Daniela tiene prohibido cualquier tipo de contacto con él y debe permanecer fuera de esta propiedad hasta nuevo aviso, declaró con voz monótona. Fijó una fecha para una audiencia formal para el final de la semana, donde se decidiría el futuro de Daniela y potencialmente la tutela de Nicolás. El cerco se había cerrado. Daniela no solo había sido despedida, ahora era una amenaza legalmente reconocida. La crisis estalló a las 3:17 de la madrugada. La alarma del oxímetro de pulso llenó la habitación con un pitido agudo y constante. El número en la pantalla, antes un reconfortante 98%, ahora parpadeaba en rojo. 91%. Nicolás luchaba por respirar. Cada inhalación, un silbido superficial. La enfermera de turno, una joven entrenada para seguir órdenes, no para improvisar, entró en pánico. Marcó el número de Beltrán. Está en camino, señor, pero hay un accidente en la autopista, balbuceó. Don Héctor se sintió completamente solo, atrapado en la habitación con el sonido de la alarma y la respiración cada vez más débil de su hijo. El protocolo había fallado. La ayuda no llegaría a tiempo. Desesperado, don Héctor rompió la orden de restricción, sacó su celular y marcó el número de Daniela. Ella contestó al primer timbre, su voz sorprendentemente calmada en medio de la noche. Daniela, es Nicolás. No puede respirar, dijo él, su propia voz quebrada por el pánico. Lo sé, respondió ella. Escúcheme con atención, señor. No, tenemos tiempo para dudar. La enfermera va a oponerse. Los monitores van a seguir sonando. Tiene que ignorarlo todo y hacer exactamente lo que le diga. Don Héctor se convirtió en sus manos, en sus ojos. Él era el único testigo de este experimento prohibido. En la pantalla, el número cayó a 90%. Siéntelo, ordenó Daniela. Ahora mismo, levante su torso y ponga almohadas en su espalda. Incline su pecho ligeramente hacia adelante. Don Héctor dudó por una fracción de segundo. La advertencia de Beltrán sobre una columna vertebral inestable, resonando en su mente. Pero la tos ahogada de Nicolás lo sacó de su parálisis. Levantó a su hijo, cuyo cuerpo se sentía alarmantemente flácido. La enfermera dio un paso adelante. Señor, el doctor dijo explícitamente que no lo moviera. Don Héctor la silenció con una mirada feroz. El doctor no está aquí, gritó. La enfermera retrocedió, sus manos cubriendo su boca. El efecto fue casi instantáneo. En cuanto su cuerpo estuvo erguido, Nicolás tomó una bocanada de aire más profunda. Luego tosió, una tos productiva que expulsó una pequeña cantidad de fluido rosado sobre la sábana. La alarma del monitor se detuvo por un segundo. El número parpadeante subió de 90 a 92%. Acaba de toser. Sacó algo de líquido, informó don Héctor al teléfono, su voz temblorosa de asombro y miedo. ¿De qué color?, preguntó Daniela, su tono clínico y preciso. Rosado, respondió él. Bien, dijo ella. Eso es lo que esperaba. Es el edema. Siga, sosteniéndolo. Manténgalo así. No lo acueste por nada del mundo, instruyó Daniela.
Háblele, manténgalo consciente. Don Héctor empezó a hablarle a Nicolás, susurrando su nombre una y otra vez. Los ojos del niño, antes vidriosos y distantes, encontraron los de su padre. El número en el oxímetro volvió a subir. 93, 94, 95%. Se estabilizó. El pitido incesante de la alarma finalmente cesó, dejando un silencio denso y pesado en la habitación. La respiración de Nicolás ya no era un silbido, sino un murmullo suave y rítmico. Habían ganado, al menos por ahora. La enfermera, que había estado rezando en una esquina, se acercó lentamente. Había pasado de ser una guardiana del protocolo a una testigo del milagro. Sus ojos se fijaron en la pantalla del monitor, en el número 95 que brillaba en verde. Miró el fluido en la sábana y luego a Nicolás, que ahora estaba recostado contra su padre, respirando con calma. Su escepticismo, arraigado en manuales y procedimientos, se derrumbó frente a la evidencia observable. Sin decir una palabra, fue a una gaveta, sacó una toalla limpia y comenzó a limpiar el desastre. Su gesto fue una admisión silenciosa de derrota. Para don Héctor, la experiencia fue una revelación violenta. La voz tranquila de Daniela en el teléfono había sido un ancla en medio del huracán, mientras que la autoridad del aclamado doctor Beltrán se había evaporado en una promesa vacía de «estoy en camino». Sostuvo a su hijo, sintiendo el calor de su cuerpo y el ritmo constante de su respiración. Todo lo que creía saber sobre jerarquía, credenciales y poder se había desintegrado en los últimos 10 minutos. La verdad no estaba en un título colgado en la pared, sino en los resultados, en la vida. Y la vida de su hijo estaba ahora en manos de su empleada. Cuando el doctor Beltrán finalmente llegó, entró en la habitación esperando encontrar una crisis. En su lugar, encontró la calma. Vio a Nicolás sentado, respirando normalmente, y el monitor mostrando un saludable 96%. Su rostro se contrajo de furia. «¿Qué demonios significa esto? Ordené reposo absoluto», exclamó. Don Héctor se puso de pie, su figura imponente eclipsando al doctor. «Su método lo estaba matando, doctor. El de ella lo salvó». Sostuvo su teléfono, donde la llamada con Daniela seguía activa. «Ese número es la prueba. Yo soy el testigo. Y esta llamada es el registro». El poder en la habitación había cambiado de manos de forma irreversible. Ignorando las protestas de Beltrán, don Héctor salió al pasillo e hizo una segunda llamada. «Doctor Navarro, habla Héctor Velasco. Necesito una segunda opinión urgente en mi domicilio y quiero que traiga todo lo que tenga sobre medicina de trauma en campo de batalla». Hizo una pausa y miró a Beltrán con una frialdad que nunca antes había usado con él. «También quiero que hable con mi experta. Ella le explicará el procedimiento». Colgó y se enfrentó a Beltrán. «Puede quedarse y aprender algo, doctor, o puede irse. Su opinión ya no es requerida aquí». Acababan de ganar una batalla crucial. Por primera vez, la evidencia estaba del lado de Daniela y don Héctor ahora era su aliado más poderoso. Parecía que la pesadilla había terminado, pero mientras celebraban esta victoria, no sabían que, al usar el teléfono, don Héctor le había dado al doctor Beltrán una nueva arma. La orden de restricción que él mismo había firmado prohibía a Daniela cualquier tipo de contacto con el niño, y esa llamada telefónica era la prueba irrefutable de que habían violado una orden judicial. Su alivio estaba a punto de convertirse en una trampa legal mucho más peligrosa. El doctor Navarro llegó a la mansión no con la arrogancia de Beltrán, sino con la curiosidad de un científico. Era joven, enérgico, y llevaba una tableta en lugar de un maletín de cuero. Don Héctor lo condujo al salón, donde Daniela esperaba. Navarro no la trató como a una empleada. Le extendió la mano. «Usted debe ser Daniela. Don Héctor me contó lo que pasó. ¿Podría explicarme exactamente el procedimiento que utilizó?»
Mientras ella describía la compresión subdiafragmática, él escuchaba, asentía y tomaba notas en su tableta, no con escepticismo, sino con el interés de un colega que reconoce un patrón familiar en un contexto inesperado. La validación comenzó no con un argumento, sino con un simple acto de respeto profesional. La confrontación se llevó a cabo en el mismo salón donde todo comenzó. De un lado, don Héctor, el doctor Navarro y Daniela. Del otro, el doctor Beltrán, quien había sido convocado bajo el pretexto de una revisión del caso. Beltrán entró con una confianza inquebrantable, pero su sonrisa se desvaneció al ver a Navarro. Doctor Navarro, qué sorpresa. No sabía que ahora se dedicaba a las visitas a domicilio, dijo con un toque de veneno. Don Héctor fue directo al grano. Lo llamé para que nos diera su opinión experta, doctor. Tenemos algunas discrepancias sobre el tratamiento de mi hijo. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Beltrán, sintiéndose emboscado, pasó al ataque. Colocó sobre la mesa de centro la foto de la contusión, la tira del EKG y una copia de la orden de restricción. La discrepancia es simple, Héctor. Su empleada agredió a su hijo, le causó un trauma cardíaco y luego violó una orden judicial al contactarlo anoche. Esto ha dejado de ser un asunto médico para convertirse en un asunto penal. Se dirigió a Navarro. Y usted, doctor, al participar en esto, se está convirtiendo en cómplice. Le aconsejo que se retire antes de que su carrera se vea manchada. Usó la ley y la burocracia como sus armas finales. El doctor Navarro no se inmutó. Encendió su tableta y la giró para que Beltrán pudiera ver. Doctor Beltrán, está familiarizado con las guías de cuidado táctico de víctimas en combate, TCCC. En la pantalla había un artículo de una prestigiosa revista de medicina militar. Navarro deslizó el dedo mostrando diagramas y datos. Este artículo describe una variación de la compresión abdominal para víctimas de ahogamiento en campo, cuando los métodos tradicionales fallan. La técnica que Daniela describió no es una invención. Es un protocolo de última instancia, uno que salva vidas cuando los segundos cuentan. El silencio de Beltrán fue la primera grieta en su armadura de arrogancia. Navarro continuó, desmantelando metódicamente el caso de Beltrán. La arritmia que usted señaló, dijo, señalando la tira del EKG, es consistente con la taquicardia por hipoxia, un síntoma del ahogamiento, no de la compresión. Se resolvió en cuanto el niño pudo respirar. Luego señaló la foto. Y la contusión es un efecto secundario documentado y aceptable de la maniobra, preferible en un 100% de los casos a la muerte cerebral por falta de oxígeno. Usted estaba tratando los efectos, doctor Beltrán. Daniela trató la causa. Usó la propia evidencia de Beltrán para destruirlo, pieza por pieza. El rostro de Beltrán se enrojeció de ira. Eso es basura teórica, espetó, su voz perdiendo la compostura. Es medicina de guerra para soldados, no para un niño de 8 años en una casa. ¿Desde cuándo un paramédico de campo sabe más que un especialista certificado? Esto es un circo. Se levantó paseándose por la habitación. Este joven quiere hacerse un nombre contradiciendo a sus mayores, y esta mujer es una farsante peligrosa. Están poniendo en riesgo la vida de Nicolás con sus juegos. Su pérdida de control fue su error final. La máscara de profesionalismo se había caído, revelando solo un ego herido. Daniela, que había permanecido en silencio, habló. Su voz era tranquila, pero cada palabra era un golpe. Doctor, con todo respeto, usted vio un 98% en el oxímetro y dijo que Nicolás estaba perfecto. Yo escuché su tos y supe que se estaba ahogando por dentro. Usted trató al monitor. Yo traté al paciente. Se volvió hacia don Héctor. La noche anterior, el monitor decía 90%, y usted, doctor,
Estaba atascado en el tráfico. ¿De qué sirvió su protocolo entonces? Lopey. Lógica era simple, brutal e irrefutable. Redujo todo el debate a una pregunta fundamental. ¿Quién obtuvo resultados? La decisión de don Héctor fue instantánea y glacial. Se puso de pie y se dirigió a Beltrán. Doctor, sus servicios en esta familia y en todas mis empresas ya no son requeridos. Puede enviarle la factura final a mi abogado. Su voz era baja, pero la sentencia fue absoluta. Beltrán se quedó boquiabierto, incapaz de formular una respuesta. Don Héctor se giró hacia Navarro. ¿Cómo? ¿Terminamos con esto? ¿Cómo probamos, sin lugar a dudas, que Daniela tiene razón y que este hombre casi mata a mi hijo? Navarro lo pensó un momento. Hay una manera, una simulación en un entorno controlado, con testigos expertos. Dejemos que la ciencia dé el veredicto final. La arrogancia del doctor Beltrán fue expuesta y su reputación destrozada por la simple y poderosa lógica de la experiencia. Nos hace preguntarnos cuántas veces hemos sido juzgados por no tener el título correcto, a pesar de saber en nuestro corazón que teníamos la solución. ¿Alguna vez has tenido una experiencia, un conocimiento práctico que fue ignorado por expertos solo para demostrar que tenías razón al final? Tu historia, tu experiencia, también tiene un poder inmenso. Cuéntanos en los comentarios. El Centro de Simulación Médica era un teatro de alta tecnología. Detrás de un cristal de observación, un panel de especialistas, incluyendo al director del hospital y dos jefes de urgencias, observaba en silencio. El doctor Navarro estaba a su lado, explicando los parámetros. En el centro de la sala, sobre una cama, yacía un maniquí de simulación avanzado, SimNico, programado para replicar con exactitud el peso, la anatomía y la fisiología de un niño de 8 años en pleno ahogamiento por inmersión. En una pantalla gigante, sus signos vitales se mostraban en tiempo real. La atmósfera era estéril, tensa y absolutamente imparcial. Este no era un debate, era un experimento. La prueba comenzó. El doctor Navarro dio la orden y los signos vitales del maniquí empezaron a decaer. La saturación de oxígeno bajó a 90%, luego a 88%. Inicien protocolo estándar de RCP pediátrica para ahogamiento, ordenó el director del centro. Un joven médico residente comenzó las compresiones torácicas y las ventilaciones, siguiendo el manual al pie de la letra. Pero los números en la pantalla no mejoraban. La línea del EKG se volvía cada vez más errática. El pitido de la alarma de hipoxia era el único sonido en la sala. El protocolo de Beltrán, el estándar de oro, estaba fallando ante los ojos de todos. Saturación al 85% y en descenso. Tenemos fibrilación ventricular, anunció uno de los técnicos. El director del centro miró a Navarro, su rostro una máscara de preocupación. El protocolo no está funcionando. En un escenario real estaríamos perdiendo al paciente. Hizo una pausa y su mirada se dirigió al cristal de observación donde Daniela esperaba junto a don Héctor. Era una decisión sin precedentes. Licenciada, dijo por el intercomunicador, su voz resonando en la sala. Proceda. Era la validación que ella necesitaba, una invitación a demostrar su valía en el campo de batalla de la ciencia. Daniela entró en la sala de simulación. Se movió con una calma que contrastaba fuertemente con la urgencia de las alarmas. Ignoró los monitores y se arrodilló junto al maniquí. El residente se apartó, cediéndole el espacio. Todos los ojos estaban sobre ella, observando cada uno de sus movimientos. Colocó sus manos en la misma posición que había usado con Nicolás. Fue un momento de tensión extrema. Realizar su técnica brutal y no ortodoxa frente a un panel de expertos era el mayor riesgo de su vida. Su futuro dependía de los próximos 3 segundos.
Aplicó la compresión. Fue un movimiento rápido, preciso y contundente. El torso del maniquí se arqueó visiblemente. Un mecanismo interno expulsó un chorro de agua simulada, salpicando el suelo. En la pantalla gigante, la reacción fue instantánea y dramática. La saturación de oxígeno saltó de 84% a 93% en menos de 2 segundos. La fibrilación en el EKG se corrigió, volviendo a un ritmo sinusal estable. Las alarmas se silenciaron. El silencio que siguió fue atronador, lleno del peso de una verdad irrefutable. Los murmullos entre los expertos se convirtieron en una conversación animada. El director del centro se quitó las gafas, limpiándolas lentamente mientras procesaba lo que acababa de ver. Se acercó al micrófono. Repitan la simulación. Quiero verlo de nuevo. Lo hicieron 2 veces más. El resultado fue idéntico cada vez. El protocolo estándar fallaba. La técnica de Daniela funcionaba. Finalmente, el director miró directamente a la cámara que transmitía a la sala de observación. La evidencia es concluyente. Esta maniobra salvó la vida del paciente. La validación fue total, pública e indiscutible. De vuelta en la mansión, el silencio ya no era tenso, sino pacífico. Don Héctor encontró a Daniela en el jardín, mirando la piscina, ahora cubierta con una red de seguridad. Se paró a su lado, sin saber por dónde empezar. Las palabras parecían insuficientes. Daniela, dijo finalmente, su voz quebrada, le pido perdón. Mi arrogancia, mi confianza ciega en un título en lugar de mis propios ojos, casi me cuesta lo más valioso que tengo. No hay forma de agradecerle lo que hizo. Solo puedo pedirle perdón. La disculpa fue humilde, sincera y absolutamente necesaria para sanar la herida que había abierto. Ella lo miró y asintió levemente, aceptando la disculpa sin necesidad de más palabras. El respeto en los ojos de don Héctor era toda la confirmación que necesitaba. Siempre hubo una pregunta que no me atrevía a hacer, continuó él. ¿Cómo? ¿De dónde viene ese conocimiento? Daniela lo guió en silencio hasta su habitación, un cuarto pequeño y ordenado. De un cajón sacó una pequeña caja de madera gastada. La abrió. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, había una medalla militar grabada con la insignia del Servicio Médico de Combate. Fui sargento segundo y paramédico de combate durante 10 años, explicó en voz baja. Estuve en lugares donde no había hospitales, ni doctores con títulos elegantes. Solo nosotros, el equipo y la necesidad de mantener a la gente viva con lo que tuviéramos a mano. Vi demasiado. Cuando salí, solo quería desaparecer, ser invisible. Pensé que este trabajo sería tranquilo. La revelación de su pasado lo explicó todo. La calma bajo, presión, la eficiencia letal, el instinto protector, era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Don Héctor miró la medalla y luego a ella, finalmente comprendiendo la magnitud de la mujer que tenía frente a él. Una heroína escondida a plena vista, murmuró. Su lugar no es aquí, en las sombras, es al frente. Tomó una decisión. Quiero ofrecerle el puesto de jefa de seguridad y bienestar de toda mi familia y mis propiedades. Sus protocolos, su experiencia, su juicio, eso es lo que quiero. Protegiendo a mi hijo, no más doctores arrogantes ni reglas ciegas. La oferta era más que un trabajo. Era una restauración de su honor y su lugar en el mundo. Más tarde esa semana, Daniela encontró a Nicolás sentado junto a la piscina, dibujando. El niño, ya casi recuperado por completo, levantó la vista y le dedicó una sonrisa radiante. «Hola, Dani», le mostró su cuaderno. En la página había un dibujo de 2 figuras, una grande sacando a una pequeña del agua azul, mientras un sol sonriente los observaba desde el cielo. «Esa eres tú», dijo, señalando a la figura más grande. «Eres mi superheroína». En ese simple gesto, toda la oscuridad del evento se transformó en una historia de coraje.
El vínculo entre ellos, forjado en la crisis, ahora era inquebrantable. 6 meses después, en el auditorio de una de sus empresas, don Héctor Velasco anunció la creación de la Fundación Pulso Vital. A su lado, con un traje sastre y una serena confianza, estaba Daniela, la nueva directora. La misión de la fundación era clara: llevar entrenamiento de emergencia de élite, basado en técnicas de campo probadas y adaptadas, a comunidades vulnerables, escuelas y personal de primeros auxilios en todo el país. El conocimiento secreto de Daniela, antes una carga, ahora se había convertido en un regalo, un legado que salvaría incontables vidas. La imagen final nos lleva a un año después. Daniela y Nicolás están a la orilla de un lago sereno, lejos de la ciudad. El sol de la tarde pinta el agua de pino de Zinén dorado. Nicolás le entrega una piedra lisa y plana. «Enséñame otra vez», pide. Daniela sonríe y le muestra cómo lanzar la piedra con el ángulo correcto. La piedra rebota 3, 4, 5 veces sobre la superficie, creando una serie de ondas perfectas que se expanden hasta desaparecer. Observan en silencio, en paz. El agua, que una vez fue un símbolo de peligro y muerte, ahora es un lienzo para un juego de vida, un eco de un futuro brillante que se extiende ante ellos. La historia de Daniela nos enseña una lección poderosa. La verdadera competencia no siempre viene con un diploma, y la experiencia ganada con esfuerzo tiene un valor que no se puede medir. En este canal seguiremos explorando historias como esta, historias de héroes inesperados y de la increíble resiliencia del espíritu humano. Si crees que la sabiduría se encuentra en los lugares más sorprendentes, suscríbete y únete a nosotros para descubrir el próximo capítulo.